Seguimos con la lectura del Código Civil y ya habíamos quedado en el artículo 600. Artículo 600. Las columnas, pilastras, gradas, umbrales y cualquier otras construcciones que sirvan para la comodidad u ornato de los edificios o hagan parte de ellos no podrán ocupar ningún espacio, por pequeño que sea, de la superficie de las calles, plazas, puentes, caminos y demás lugares de propiedad nacional. Los edificios en que se ha tolerado la práctica contraria estarán sujetos a la disposición del precedente inciso si se reconstruyeren. Artículo 601. En los edificios que se construyan a los costados de calles o plazas no podrá haber hasta la altura de 3 metros ventanas, balcones, miradores u otras obras que salgan más de medio decímetro fuera del plano vertical del lindero, ni podrá haberlos más arriba que salgan de dicho plano vertical, sino hasta la distancia horizontal de 3 decímetros. Las disposiciones del artículo precedente, inciso segundo, se aplicarán a las reconstrucciones de dichos edificios. Artículo 602. Sobre las obras que con permiso de la autoridad competente se construyen en sitios de propiedad nacional, no tienen los particulares que han obtenido este permiso, sino el uso y goce de ellas, y no la propiedad del suelo. Abandonadas las obras o terminado el tiempo por el cual se concedió el permiso, se restituyen ellas y el sueldo por el Ministerio de la Ley al uso y goce privativo del Estado, o al uso y goce general de los habitantes según prescriba la autoridad soberana. Pero no se entiende lo dicho si la propiedad del suelo ha sido concedida expresamente por el Estado. Artículo 603. No se podrán sacar canales de los ríos para ningún objeto industrial o doméstico, sino con arreglo a las leyes u ordenanzas respectivas. Artículo 604. Las naves nacionales o extranjeras no podrán tocar ni acercarse a ningún paraje de la playa, excepto a los puertos que para este objeto haya asignado la ley, a menos que un peligro inminente de naufragio o de apresamiento u otra necesidad semejante las fuerce a ello, y los capitanes o patrones de las naves que de otro modo lo hicieren estarán sujetos a las penas que las leyes y ordenanzas respectivas les impongan. Los náufragos tendrán libre acceso a la playa y serán socorridos por las autoridades locales. Artículo 605. No obstante lo prevenido en este título y en el de la accesión relativamente al dominio de la nación sobre ríos, lagos e islas, subsistirán en ellos los derechos adquiridos por particulares antes de la promulgación de este código. Título cuarto. De la ocupación. Artículo 606. Por la ocupación se adquiere el dominio de las cosas que no pertenecen a nadie, y cuya adquisición no es prohibida por las leyes chilenas o por el derecho internacional. Artículo 607. La caza y pesca son especies de ocupación por las cuales se adquiere el dominio de los animales bravíos. Artículo 608. Se llaman animales bravíos o salvajes los que viven naturalmente libres e independientes del hombre, como las fieras y los peces. Domésticos los que pertenecen a especies que viven ordinariamente bajo la dependencia del hombre, como las gallinas, las ovejas, y domesticados, los que son sin embargo de ser bravíos, por su naturaleza se han acostumbrado a la domesticidad y reconocen en cierto modo el imperio del hombre. Estos últimos, mientras conservan la costumbre de volver al amparo o dependencia del hombre, siguen la regla de los animales domésticos y, perdiendo esta costumbre, vuelven a la clase de los animales bravíos. Artículo 609. El ejercicio de la caza estará sujeto al cumplimiento de la legislación especial que la regule. No se podrá cazar sino en tierras propias o en las ajenas con permiso del dueño. Artículo 610. Si alguno cazara en tierras ajenas sin permiso del dueño, cuando por ley está obligado a obtenerlo, lo que case será para el dueño, y a quien además indemnizará de todo perjuicio. Artículo 611. La caza marítima y la pesca se regularán por disposiciones de este código y preferentemente por la legislación especial que rija al efecto. Artículo 612. Los pescadores podrán hacer de las playas de mar el uso necesario para la pesca, construyendo cabañas, sacando a tierra sus barcas y utensilios y el producto de la pesca, secando sus redes, etc., guardándose empero de hacer uso alguno de los edificios o construcciones que allí hubiere sin permiso de sus dueños, o de embarazar el uso legítimo de los demás pescadores.
Artículo 613. Podrán también para los expresados menesteres hacer uso de las tierras contiguas hasta la distancia de 8 metros de la playa, pero no tocarán a los edificios o construcciones que dentro de esa distancia hubiere, ni atravesarán las cercas ni se introducirán en las arboledas, plantíos o siembras. Artículo 614. Los dueños de las tierras contiguas a la playa no podrán poner cercas ni hacer edificios, construcciones o cultivos dentro de los dichos 8 metros, sino dejando de trecho en trecho suficientes y cómodos espacios para los menesteres de la pesca. En caso contrario, ocurrirán los pescadores a las autoridades locales para que pongan el conveniente remedio. Artículo 615. A los que pesquen en ríos y lagos no será lícito hacer uso alguno de los edificios y terrenos cultivados en las riberas ni atravesar las cercas. Artículo 616. La disposición del artículo 610 se extiende al que pesca en aguas ajenas. Artículo 617. Se entiende que el cazador o pescador se apodera del animal bravío y lo hace suyo, desde el momento que lo ha herido gravemente, de manera que ya no le sea fácil escapar y mientras persiste en perseguirlo, o desde el momento en que el animal ha caído en sus trampas o redes, con tal que les haya armado o tendido en paraje donde le sea lícito cazar o pescar. Si el animal herido entra en tierras ajenas donde no es lícito cazar sin permiso del dueño, podrá éste hacer lo suyo. Artículo 618. No es lícito a un cazador o pescador perseguir al animal bravío que es ya perseguido por otro cazador o pescador. Si lo hiciere sin su consentimiento y se apoderare del animal, podrá el otro reclamarlo como suyo. Artículo 619. Los animales bravíos pertenecen al dueño de las jaulas, pajareras, conejeras, colmenas, estanques o corrales en que estuvieren encerrados, pero luego que recobren su libertad natural, puede cualquiera persona apoderarse de ellos y hacerlos suyos, con tal que actualmente no vaya el dueño en seguimiento de ellos, teniéndolos a la vista, y que por lo menos no se contravenga el artículo 609. Artículo 620. Las abejas que huyen de la colmena y posan en árbol que no sea el dueño de ésta vuelven a su libertad natural, y cualquiera puede apoderarse de ellas, y de los panales fabricados por ellas, con tal que no lo hagan sin permiso del dueño en tierras ajenas, cercadas o cultivadas, o contra la prohibición del mismo en la otra. Pero al dueño de la colmena no podrá prohibirse que persiga a las abejas fugitivas en tierras que no estén cercadas ni cultivadas. Artículo 621. Las palomas que abandonan un palomar y se fijan en otro se entenderán ocupadas legítimamente por el dueño del segundo, siempre que éste no se haya valido de alguna industria para atraerlas o a querenciarlas. En tal caso estará obligado a la indemnización de todo perjuicio, incluso la restitución de la especie si el dueño la exigiere y si no la exigiere, a pagarle su precio. Artículo 622. En los demás, en el ejercicio de la caza y de la pesca estará sujeto a las ordenanzas especiales que sobre estas materias se dictan. No se podrá, pues, cazar o pescar sino en lugares, en temporadas y con armas y procederes que no estén prohibidos. Artículo 623. Los animales domésticos están sujetos a dominio. Conserva el dueño de este dominio sobre los animales domésticos fugitivos, aun cuando hayan entrado en tierras ajenas, salvo en cuanto a las ordenanzas de policía rural urbana establecieran lo contrario. Artículo 624. La invención o hallazgo es una especie de ocupación por la cual el que encuentra una cosa inanimada que no pertenece a nadie adquiere su dominio, apoderándose de ella. De este modo se adquiere el dominio de las piedras, conchas u otras sustancias que arroja el mar que no presenten señales de dominio anterior. Se adquieren del mismo modo las cosas cuya propiedad abandona su dueño, como las monedas que se arrojan para que les haga suyas el primer ocupante. No se presumen abandonadas por sus dueños las cosas que los navegantes arrojan al mar para aligerar la nave. Artículo 625. El descubrimiento de un tesoro es una especie de invención o hallazgo. Se llama tesoro la moneda o joyas u otros efectos preciosos que, elaborados por el hombre, han estado largo tiempo sepultados o escondidos sin que haya memoria ni indicio de su dueño. Artículo 626. El tesoro encontrado en terreno ajeno se dividirá por partes iguales entre el dueño del terreno y la persona que haya hecho el descubrimiento, pero esta última no tendrá derecho a su porción sino cuando el descubrimiento sea por fortuito o cuando se haya buscado el tesoro con permiso del dueño del terreno. En los demás casos, o cuando sean una misma persona el dueño del terreno y el descubridor,
pertenecerá todo el tesoro al dueño del terreno. Artículo 627. El dueño de una heredad o de un edificio podrá pedir a cualquier persona el permiso de cavar en el suelo para sacar dinero o alhajas que asegurare pertenecerle y estar escondidas en él, y si señalare el paraje en que están escondidos y diere competente seguridad de que probará su derecho sobre ellos y de que abonará todo el perjuicio al dueño de la heredad o edificio, no podrá éste negar el permiso ni oponerse a la extracción de dichos dineros o alhajas. Artículo 628. No probándose el derecho sobre dichos dineros o alhajas, serán considerados o como bienes perdidos o como tesoro encontrado en suelo ajeno según los antecedentes y señales. En este segundo caso, deducidos los costos, se dividirá el tesoro por parte igual entre el denunciador y el dueño del suelo, pero no podrá éste pedir indemnización de perjuicios a menos de renunciar a su porción. Artículo 629. Si se encuentra alguna especie de mueble al parecer perdida, deberá ponerse a disposición de su dueño, y no presentándose nadie que pruebe ser suya, se entregará a la autoridad competente, la cual deberá dar aviso del hallazgo en un diario de la comuna o en la capital de la provincia o en la capital de la región si en aquella no lo hubiere. El aviso designará el género y calidad de la especie, el día y lugar del hallazgo. Si no apareciera el dueño, se dará este aviso por tercera vez mediando 30 días de un aviso a otro. Artículo 630. Si en el curso del mes subsiguiente al último aviso no se presentare persona que justifique su dominio, se venderá la especie en pública subasta. Se deducirán del producto las expensas de aprehensión, conservación y demás que incidieren, y el remanente se dividirá por parte igual entre la persona que encontró la especie y la municipalidad respectiva. Artículo 631. La persona que haya omitido las diligencias aquí ordenadas perderá su porción en favor de la municipalidad y aún quedará sujeta a la acción de perjuicios y, según las circunstancias, a la pena de hurto. Artículo 632. Si aparece el dueño antes de la subasta, la especie le será restituida pagando las expensas y lo que a título de salvamento adjudicare la autoridad competente al que encontró y denunció la especie. Si el dueño hubiere ofrecido recompensa por el hallazgo, el denunciador elegirá entre el premio de salvamento y la recompensa ofrecida. Artículo 633. Subastada la especie se mirará como irrevocablemente perdida para el dueño. Artículo 634. Si la especie fuere corruptible o su custodia y conservación dispendiosas, podrá anticiparse la subasta y el dueño, presentándose antes de expirar el mes subsiguiente al último aviso, tendrá derecho al precio, deducidas, como queda dicho, las expensas y el premio de salvamento. Artículo 635. Si naufragare algún buque en las costas de la República, o si el mar arrojare a ellas los fragmentos de un buque o efectos pertenecientes, según las apariencias, al aparejo o carga de un buque, las personas que lo vean o sepan denunciarán el hecho a la autoridad competente, asegurando entre tanto los efectos que sea posible salvar para restituirlos a quien de derecho correspondan. Los que se los apropiaren quedarán sujetos a la acción de perjuicios y a la pena de hurto. Artículo 636. Las especies náufragas que se salvaren serán restituidas por la autoridad a los interesados mediante el pago de las expensas y la gratificación de salvamento. Artículo 637. Si no aparecieren interesados, se procederá a la publicación de 3 avisos por diarios, mediando 15 días de un aviso a otro, y en lo demás se procederá como en los casos del artículo 629 y siguientes. Artículo 638. La autoridad competente fijará según las circunstancias la gratificación de salvamento, que nunca pasará de la mitad del valor de las especies. Pero si el salvamento de la especie se hiciere bajo las órdenes y dirección de la autoridad pública, se restituirán a los interesados mediante el abono de la expensa sin gratificación de salvamento. Artículo 639. Todo lo dicho en los artículos 635 y siguientes se entiende sin perjuicio de lo que sobre esta materia se estipulare con las potencias extranjeras y de los reglamentos fiscales para el almacenaje y la internación de las especies. Artículo 640. El Estado se hace dueño de todas las propiedades que se toman en guerra de nación a nación, no solo a los enemigos sino a los neutrales, y aún a los aliados y los nacionales según los casos, y dispone de ellas en conformidad a las ordenanzas de Marina y de Corso. Artículo 641.
Las presas hechas por bandidos, piratas o insurgentes no transfieren dominio y represadas deberán restituirse a los dueños, pagando esto el premio de salvamento a los represadores. Este premio se regulará por el que en casos análogos se conceda a los apresadores en guerra de nación a nación. Artículo 642. Si no aparecieren los dueños, se procederá como en el caso de las cosas perdidas, pero los represadores tendrán sobre las propiedades que no fueron reclamados por sus dueños en el espacio de un mes, contado desde la fecha del último aviso, los mismos derechos que si la hubieran apresado en guerra de nación a nación. Título quinto. De la accesión. Artículo 643. La accesión es un modo de adquirir por el cual el dueño de una cosa pasa a hacerlo de lo que ella produce, o de lo que se junta a ella. Los productos de las cosas son frutos naturales o civiles. Primero, de las accesiones de frutos. Artículo 644. Se llaman frutos naturales los que da la naturaleza, ayudada o no de la industria humana. Artículo 645. Los frutos naturales se llaman pendientes mientras que adhieren todavía a la cosa que los produce, como las plantas que están arraigadas al suelo, o los productos de las plantas mientras no han sido separados de ellas. Frutos naturales percibidos son los que se han sido separados de la cosa productiva, como las maderas cortadas, las frutas y granos cosechados, etc. Y se dicen consumidos cuando se han consumido verdaderamente o se han enajenado. Artículo 646. Los frutos naturales de una cosa pertenecen al dueño de ella, sin perjuicio de los derechos constituidos por las leyes o por un hecho del hombre, al poseedor de buena fe, al usufructuario o al arrendatario. Así los vegetales que la tierra produce espontáneamente o por el cultivo y las frutas, semillas y demás productos de los vegetales pertenecen al dueño de la tierra. Así también las pieles, lanas, astas, leche, cría y demás productos de los animales pertenecen al dueño de estos. Artículo 647. Se llaman frutos civiles los precios, pensiones o cánones de arrendamiento o censo y los intereses de capitales exigibles o impuestos de fondo perdido. Los frutos civiles se llaman pendientes mientras se deben y percibidos desde que se cobran. Artículo 648. Los frutos civiles pertenecen también al dueño de la cosa de que provienen, de la misma manera y con la misma limitación que los naturales. Segundo, de las accesiones del suelo. Artículo 649. Se llama aluvión el aumento que recibe la ribera de la mar o de un río o lago por el lento e imperceptible retiro de las aguas. Artículo 650. El terreno de aluvión accede a las heredades riberanas dentro de sus respectivas líneas de demarcación, prolongadas directamente hasta el agua, pero en puertos habilitados pertenecerá al Estado. El suelo que el agua ocupa y desocupa alternativamente en sus creces y bajas periódicas forma parte de la ribera o del cauce y no accede mientras tanto a las heredades contiguas.